Muy bien. Buenas tardes, hermanos. Dios los bendiga en esta tarde. Gracias a Dios porque estamos en la casa de Dios y venimos a adorar y alabar y conocer, aprender de su palabra. Voy a pedir que nos pongamos de pie. Vamos a ponernos de pie para hacer la oración, que sea Él quien recibe la honra y la gloria, nuestro Dios. Vamos a orar. Padre eterno, gracias Señor por tu bendición. Gracias Padre porque estamos con vida y salud aquí en tu casa de oración. Señor Padre Santo, te dejamos todas nuestras ansiedades, todos nuestros problemas, Señor, en tus manos, Señor, en tus pies, para que se haga tu voluntad. Porque en este momento, Señor, queremos estar al 100% de escuchar de tu palabra, Padre, y entonar estos himnos, Padre Santo, para alabarte, y seas tú el dirigente, estés en la boca de tu siervo que nos va a traer la enseñanza de tu palabra. Bendice a cada uno de los hermanos que no están con nosotros, Señor, gozando aquí de la presencia en esta casa de oración. Tú conoces los motivos por el cual no pueden estar, pero Padre Santo, llévale la bendición a cada uno de ellos en su hogar. A algún hermano que tenga alguna enfermedad, restáurale su salud, Padre Santo. Gracias por las bendiciones y las buenas nuevas de los hermanos que han salido de esta enfermedad, Padre Santo, porque sabemos, Señor Padre Santo, que tú no nos dejas. Siempre estás con nosotros en cada momento. Y por los hermanos que están, como dicen, al filo de esta guerra, que están atendiendo a las personas en los hospitales, pues, Señor, pido la seguridad y la protección para que también, Señor, no se puedan contagiar. Y, Señor Padre, gracias por tus bendiciones en este día. Por Cristo Jesús, Padre, te lo pido. Amén. Amén. Vamos a cantar un himno número 322. Habladme más de Cristo. Número 322. Vamos a cantar. Quiero que hables de aquel grande amor que en el Calvario Dios nos mostró. Quiero que habléis del buen Salvador. Háblame más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús y Salvador. Quiero vivir tan solo por Él. Háblame más de Cristo. Cuando me asalte la tentación y que sus redes tienda mi pie, quiero tener en Él protección. Háblame más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús y Salvador. Quiero vivir tan solo por Él. Háblame más de Cristo. Cuando en la lucha falte la fe y el alma sienta desfallecer, quiero saber qué ayuda tendré. Háblame más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús y Salvador. Quiero vivir tan solo por Él. Háblame más de Cristo. Muy bien, ya que estamos de pie, vamos a hacer la lectura de la palabra de Dios. Vamos a nuestras Biblias y vamos a abrir la carta o la epístola a los Romanos, capítulo 3.
Y vamos a hacer esta lectura desde el versículo 9 hasta el versículo 20. Bueno, voy a hacer la lectura, ustedes me van a seguir con su vista ahí en sus Biblias de la palabra. Vamos a hacer esta lectura. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Vamos a hacer una oración y voy a pedir al hermano Eve por la oración, por la lectura que hicimos. Hermano. Padre, gracias por tu palabra y gracias por tu amor para con nosotros. Gracias porque nos comunicas, Señor, de tu naturaleza y de tu persona a través de la Biblia. Y, Señor, porque podamos conocerte a través de la persona de Jesucristo, Señor. Y pedimos de tu entendimiento para esta noche, Señor, mientras escuchamos el mensaje a través de tu siervo. Podamos ser enseñados, Señor, en esta noche y nos muestres lo que tienes para nosotros. Que esto sea, Señor, algo donde podamos recibir, Señor, y también podamos ponerlo en práctica. Y, Señor, te pedimos que nos dirijas y sigas guardando a nuestros familiares, Señor, y nuestras familias en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias. Abran sus Biblias ahí en Romanos capítulo 3, donde tuvimos la lectura. No sé si lo que voy a decir va a ayudar a los siguientes espacios que voy a tener, pero si ayuda o no ayuda ya va a ser una decisión personal. Voy a empezar hoy compartiendo con ustedes doctrina bíblica. Y voy a tomar un tiempo para poder compartir, y quiero comenzar con una de las santas doctrinas que creo yo son cardinales en la vida cristiana. Voy a tratar de usar los siguientes espacios que me toquen entre semana para poder hablar de doctrina bíblica, y quisiera comenzar hablando de manera específica de la doctrina de la justificación. El problema en el cristiano que tiene tiempo en la iglesia es que cree que ya no necesita recordar la doctrina, la enseñanza que en algún momento recibió, y eso le hace caer en una indiferencia, una insensibilidad a tomar en cuenta lo que la palabra de Dios presenta como importante para tomarse de ahí y continuar su vida. Encontramos en la Biblia la declaración que tuvo lectura el hermano Jesús ahí en Romanos capítulo 3, cuando dice: no hay justo ni aún uno. Por cierto que esa es una referencia, si usted tiene luego tiempo, de Eclesiastés capítulo 7, verso 20, y una referencia de Salmos 143, verso 2. Y usted toma tiempo, luego va a poder encontrar que esa mención que Pablo presenta es una referencia al Antiguo Testamento en los dos pasajes que le acabo de mencionar. Una vez que nos resume el juicio bajo el que el mundo ha quedado y cómo es que se ha condenado a gentiles y a judíos, nos menciona que todos están bajo pecado.
y dice, no hay justo ni aun uno. Luego eso nos lleva a ver la declaración que todos somos pecadores. Muchas personas creen que pueden justificarse delante de Dios por lo que son o por lo que hacen, pero la verdad es que nadie, absolutamente nadie puede hacerlo. Se ha dicho que Pablo, Agustín de Hipona y Martín Lutero han sido los más grandes teólogos en la historia de la iglesia. Cada uno de ellos sintió los efectos devastadores del pecado y también se gozaron en el perdón de Dios por la fe en Cristo Jesús. Lutero estaba abrumado por su aguda conciencia de pecado. Él veía a Dios como un juez enfadado e implacable que sentenciaba a muerte por su pecado. Lutero buscó ayuda y libertad del pecado en los sacramentos de la Iglesia Católica. Él experimentó todos los sacramentos. Se metió como monje con la esperanza de ganarse la salvación que tan desesperadamente necesitaba. Pero su conocimiento de la perfección de Dios y de su propia indignidad se intensificaron, y esto le llevó a tener temor a la muerte y a la condenación. Como monje, ayunó y decidió dedicar largas horas a la oración y se sometió a duras mortificaciones en su cuerpo. Él iba tan frecuentemente a confesarse que los otros monjes se escondían cuando le veían venir. Se cuenta que en cierta ocasión hizo una confesión tan detallada que duró 6 horas. Pero a pesar de todo, Lutero todavía no tenía paz en su alma. Finalmente, el estudio de las Escrituras, principalmente en la Epístola de los Romanos, él descubrió el plan de salvación de Dios. La luz que iluminó su mente y su corazón fue tan brillante como la luz que iluminó y transformó a Saulo de Tarso en el camino a Damasco. Vamos a orar, le invito a que incline su rostro, vamos a pedir la dirección de Dios. Señor, te rogamos ahora que en el comienzo de este tiempo de enseñanza podamos tomar tiempo para atesorar tu bendita palabra en nuestro corazón. Quítame a mí de en medio, reconozco mi inutilidad, mi incapacidad para poder edificar la vida de los oyentes, pero tú, Espíritu Santo, que es el Maestro por excelencia, al cual clamamos en este momento, puede traer las verdades más preciosas de tu bendita palabra, aquellas verdades que incluso podemos estar convencidos de que las sabemos, de que podemos definirlas, pero cuánta falta nos hace vivir esas verdades en nuestra vida diaria. Te rogamos, por favor, que nos hables. Usa este siervo inútil, quédate con nosotros, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, entonces vamos a hablar, voy a comenzar porque no creo terminar, es un tema largo, pero me gustaría ocupar estos tiempos para eso. La justificación. Cuando hablamos de la justificación, tendríamos que comenzar por definir lo que la Biblia define como justificación. Yo podría darles aquí una definición que tengo, no tengo dos al menos, la más común que el ser humano e incluso el no creyente tiene un compromiso y llega tarde, y entonces le preguntan ¿por qué llegaste tarde? Y la persona dice, bueno, es que había mucho tráfico, se me presentó algo de última hora, y trata de justificarse la razón por la que llegó tarde, por la que no está cumpliendo. Pero esa sería una definición secular de lo que es la justificación. Nosotros necesitamos, número uno, ver qué es la justificación según la Biblia. ¿Cómo define la Biblia la justificación? Y otra vez, aunque muy posiblemente la mayoría de los que estamos aquí entendemos esto, me gustaría verlo a la luz de la palabra. Vamos a comenzar, número uno, viendo la definición de la palabra justificar. Y podemos ver entonces que el mundo define la palabra justificar como presentar evidencias y argumento acerca de su inocencia. Dicho sea de paso, y como ejemplo, allá por el 2008 más o menos salió un documental que se desarrolló aquí en México. Quizás algunos lo vieron o escucharon de él. En el 2008 se proyectó por primera vez y tuvo problemas por la forma en la que estaba exhibiendo el sistema judicial de México. El documental se llama Presunto Culpable. Y mientras elaboraba esto, pensaba en cómo ellos evidencian que en nuestro México, en nuestra nación, uno es culpable hasta que demuestre lo contrario. Y pensaba otra vez en lo que leíamos en Romanos, y podemos ver en Romanos cómo la Biblia, si uno lo ve, dice, tú eres pecador, tú estás condenado, tú estás perdido, no hay nada que pueda justificar tu condición.
Y si usted nota eso, ¿verdad? Pareciera un escenario tenebroso, pareciera algo fatal, algo que no trae alguna solución posible, dice el versículo 19 del capítulo 3 de Romanos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Y uno dice ahí, bueno, entonces todo está perdido, no hay nada que hacer, ya no hay nada que pudiera ayudar. Pero bueno, vamos a ver un poquito más adelante, ya que veamos la definición, que todavía había algo que se podía hacer. Entonces es importante que comencemos pensando en la definición que la Biblia da acerca de la justificación. Entonces vemos que el ser humano, por costumbre, describe la justificación como presentar evidencias y argumentos acerca de su inocencia. Cuando yo me justifico, me declaro justo, inocente. Así usamos la palabra en el día a día. Pero en la Biblia se usa de otra manera. Vamos a ver cómo se usa. Podemos encontrar que la palabra justificar en la etimología en el griego, no sé si lo pronuncie bien, quizás el pastor lo pueda confirmar, dikaio, significa, esta expresión griego hace referencia no a una declaración del ser humano, sino a una declaración divina. En otras palabras, cuando encontramos la definición justificación, habla de una declaración que hace alguien más, no la que nosotros hacemos propia. No sé si me va siguiendo. Cuando yo digo, es que había tráfico, es que tuve algún inconveniente, yo me estoy justificando, yo lo estoy declarando. Pero cuando la Biblia da una definición de justificación, es Dios quien está declarando justicia o justo a la persona. Y esa definición, que es tan importante tenerla, la podemos encontrar en varios pasajes. Uno de ellos, lo tenemos aquí presente, es Romanos capítulo 5, verso 1. Si usted puede verlo conmigo, sería bueno. Van a surgir preguntas quizás en el desarrollo y espero yo darles oportunidad, si el tiempo no lo concede y fuera viable. Si no, bueno, lo puede hacer por escrito y luego lo resolvemos. Dice la Escritura: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hay otra versión de este versículo y me encantó la forma en la que lo describe, porque dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe. Vea esto, habiendo sido justificados por la fe. Los que saben, yo batallé un poquito para entenderlo y otra vez quizás pueda corregirme aquí el pastor, porque yo creo que él llevó un griego un poquito más que yo. Y se menciona, creo que la hermana sirve bien también, ¿verdad? No sé si alguien más aquí, pero bueno, voy a mencionar esto. Dice que se presenta esta declaración en forma pasiva. Y lo que está tratando de decir es que se ilustra o se enfatiza la acción antes que el sujeto. Y lo que está diciendo es que Dios es el que ha justificado, es el que ha declarado a la persona inocente. Y eso es tan importante, hermanos, porque cuando hablamos de doctrina, vamos a encontrar que en nuestros tiempos hay bautistas. Eso es muy peligroso. Por eso nosotros quizás recomendamos y enfatizamos: tenga cuidado con lo que escucha, tenga cuidado con lo que ve en YouTube. Hay una serie de enseñanzas y pudiera ser un buen teólogo, un buen maestro, tiene un doctorado en divinidades y yo no sé qué tanta cosa, pero tenemos que tener mucho cuidado, porque la justificación solamente es declarada por Dios. Dios es el que declara a la persona justa. Dice la Escritura, habiendo sido justificados. Habiendo sido justificados. Es Dios el que justifica. Esta declaración, hermanos, también es un acto forense que Dios emite como juez. Y me llamó tanto la atención poder ver esto aquí, porque al leer el contexto de Romanos podemos encontrar que dice, para que todo el mundo quede bajo condena, para que todo el mundo quede bajo juicio. Y uno diría, todo está perdido, no hay nada que hacer. Pero vea lo grandioso, lo precioso de la Escritura. Y si usted no se goza en eso, yo no sé qué le puede traer gozo, ¿verdad? Pero el mismo Dios que dice, estás perdido, estás condenado, y nada más ve la evidencia y declara la sentencia, es el mismo Dios que puede, y vamos a ver eso más adelante, que puede imputar la justicia en la obra perfecta de Cristo en nosotros, sin esperar ningún cambio interior, como nosotros diríamos, ¿verdad? Hablando del ejemplo que le daba hace ratito del documental, este hombre tardó más o menos 2 años para poder lograr mostrar o demostrar que era inocente. Y en la resolución, ¿verdad?, que le dieron, en el papel viene la palabra absuelto. Y él lo ve, ¿verdad? Y dice, bueno, ok, dice, no, ya te puedes ir. Pero lo interesante es que él desde el principio dijo, yo soy inocente, se equivocaron, me agarraron allá en Iztapalapa, yo estaba trabajando, me dijeron, tú eres el culpable. Y para demostrar que yo era inocente, dice, he batallado bastante. Pero ve aquí que entonces
pareciera que el hombre estaba intentando mostrar y juntar evidencias y logró mostrar evidencias, ¿verdad? Y me daba mucha risa cuando yo veía esto hace tiempo ya, que este hombre está ahí, otra vez se presenta al juicio y le preguntan al licenciado, ¿verdad?, de la parte acusadora, le dice, ¿y usted por qué lo acusa? Y le contesta la persona, ¿verdad?, no sé, así en un tono medio chilango, y dice, pues es mi chamba. Y lo dice el juez, dice, pues eso es mi trabajo. Sin ver ni siquiera otra vez las evidencias que eran tan notables de que la persona era inocente. Pero lo que estoy tratando de ilustrar, hermano, en esta enseñanza, es que el Señor, el mismo Señor que dice, todo el mundo está bajo condena, está perdido, es el mismo Dios que al ver esa evidencia dice, yo soy el único que los puede justificar. Qué maravilloso. Qué perfecto es la obra de Dios a través de la persona de Cristo, aunque lo vamos a ver un poquito más a detalle cuando veamos los elementos, es importante contemplarlo. Dios se contempla aquí como un juez y es el que declara de manera legal la culpa del ser humano, pero es el que también puede declarar justo a una persona que está condenada. El mismo Dios que justifica es el mismo que condena. Es el mismo que puede traer una solución al hombre que está perdido. De modo, hermanos, note esto, de modo que la justificación es legal, puntual y externa al ser humano, es decir, el ser humano no puede hacer nada. Por eso a mí me llamaba mucho la atención que ustedes y yo pudiéramos ver el versículo adicional, el versículo 20, que dice, a todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley para que toda boca se cierre. Es decir, está imposibilitado. Es muy fácil en la práctica, hablando de justicia humana, que el ser humano trata de justificarse usando lo que está a su alrededor, pero estoy tratando de puntualizar la definición. Si se perdió, es esta. La justificación bíblica es la declaración que Dios puede hacer acerca de una persona, sin esperar ningún cambio interno. Vuelvo al ejemplo que le di al comienzo. Yo hice un compromiso, llegó tarde, me surgió algo de último momento y yo le explico eso a la persona y dice, está bien, te la valgo. Pero tuve que hacer algo para que la persona me valiera mi justificación. Dios dice, tú no tienes que hacer nada, el único que puede hacer algo por ti soy yo. Qué interesante y qué valioso otra vez, que Dios es el único que puede declarar la justicia. Voy a darle otra definición que tengo aquí aparte de la que le acabo de dar. Alguien tratando de ilustrar esta hermosa doctrina lo declara de la siguiente forma. Si puede tomar notas y lo puede memorizar, qué bueno. El perdón es el signo de menos. El perdón es el signo de menos. Cuando somos perdonados se nos quita, se nos resta la culpabilidad del pecado. La justificación es el signo de más. Cuando somos justificados se nos suma todo lo que hizo Cristo y somos declarados justos. Esta última declaración es una gran verdad, pero tendríamos otra vez que confirmar que Dios es el que define lo que es la justificación. Voy a darles algunos pasajes en los siguientes minutos, espero que usted lo pueda ver para crear una convicción bíblica. Quiero que vaya conmigo allá, por favor, a Deuteronomio capítulo 25 para ver otra forma en lo que la Biblia presenta la definición de justificación. Deuteronomio 25:1. Yo no sé si usted está escuchando esto y está escuchando con atención, si usted pudiera hacer memoria cuándo fue la última vez que estudió acerca de la justificación. Pero sería bueno recordarlo. Deuteronomio 25:1. Dice, si hubiere pleito entre algunos y acudieran al tribunal para que los jueces los juzguen, estos absolverán al justo y condenarán, ¿está conmigo?, al culpable. Está hablando de un lugar donde dos personas se presentan, van a presentarse, ¿verdad?, para que sean juzgadas, pero vea que dice, absolverán al justo y condenarán al culpable. Le voy a dar dos palabras que están ahí, ¿verdad?, de forma implícita o en sinónimo. Es que ese texto usa la expresión justificación como declarar a alguien, en este caso lo puede declarar justo, ¿sí? Y luego dice, y condenar al culpable, o lo puede hacer, lo puede declarar, sería el término, declarar o hacer que alguien sea inocente o justo. Ese es el término que se está usando en Deuteronomio. En otras palabras, hermanos, cuando vemos la justificación, no es algo que haya surgido meramente en el Nuevo Testamento, sino algo que Dios definió desde el Antiguo Testamento, pero que es tan importante notarlo y que ya se desarrollaba en aquel tiempo. Vea conmigo, por favor, Salmos capítulo 32. Salmos capítulo 32. Salmos capítulo 32.
Alguien dijo que si habláramos de justificación solamente podríamos usar el Nuevo Testamento, pero no, hay pasajes que nos ayudan a entender eso en el Antiguo aún. Salmos 32, verso 2, ¿lo tiene? Dice la Escritura: bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. La justificación aquí significa, hermanos, no hacer responsable a alguien de maldad alguna. No hacer responsable a alguien de maldad alguna. Por eso dice doblemente bendecido, como también lo entendemos esta expresión, el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Ahora, nos encontramos en Romanos capítulo 4, versículo 2 al 8, aunque ya lo leímos. Ese es el contexto también tan maravilloso que uno puede encontrar al leer Romanos capítulo 3 de 9 al 20. Y uno puede ver que después de este pasaje pareciera otra vez que todo está perdido, que no hay nada que se pueda hacer, que el hombre ha quedado bajo juicio, bajo condenación. Pero llegamos al capítulo 4, si está conmigo, capítulo 4, y dice la Escritura desde el 1. Yo tengo aquí del 2 al 8, pero vea lo que dice del 1 en adelante. ¿Qué pues diremos? Que halló a Abraham nuestro padre según la carne. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Acuérdense, estamos hablando de la definición bíblica de la justificación, es el punto número 1, si es que se ha perdido. Por las obras tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Las personas, otra vez, yendo a la definición normal, tratamos de justificarnos, ¿verdad? Y dicen, no puede ser nada que te justifique, esto no lo pagas con nada. Estamos buscando un cambio, pero Dios dice, yo no estoy buscando, yo no voy a esperar un cambio interno, ni siquiera un cambio externo, porque la definición que estamos dando es la definición que Dios da acerca de justicia. Y Dios está diciendo que otra de las palabras que Él usa, aparte de declarar o hacer a alguien inocente, aparte de no hacer responsable a alguien de maldad, también es contarlo como justo. Dice la Escritura, mas al que no obra, estoy en el verso 5, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Está viendo la repetición, hermanos? Dice, le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa el pecado. Acabamos de leer eso, ¿se dio cuenta? En Salmos 32. Bueno, otra frase entonces que se usa para definir, estamos hablando de la definición bíblica de la justificación, es contar a alguien como justo. Aparte de no hacer responsable a alguien de la culpa o de la maldad, Dios también dice, yo lo puedo contar como justo. ¿Se acuerda cuando viene Abraham delante de Dios, verdad? Y dice, Señor, ¿destruirás esa nación si hubiera ya? Y verdad, y va contando y llega y dice, bueno, no había ni siquiera, ¿verdad?, tantos justos. Pero ¿quién los iba a contar? Abraham los estaba declarando, el Señor los iba a declarar. El Señor. La definición entonces de justicia está ligada otra vez a lo que Dios puede hacer, nada más Él. Y eso, hermanos, es tan maravilloso cuando uno puede verlo y entenderlo y guardarlo, porque somos muy dados, y note que usé plural, somos muy dados a juzgar a todas las personas y decir este y tal por cual y tal, ¿verdad? Y eso pareciera que nos exenta a nosotros. Yo no soy así. Pero el Señor dice, nadie puede justificar, el único que puede justificar soy yo. Yo no espero un cambio externo ni un cambio interno como tú lo esperas, porque esa no es justicia. Bueno, al menos no la divina. Dice, yo puedo declararlo, al ver su condición, yo lo puedo hacer que no es responsable de la culpa. Aunque vamos a ver más adelante los elementos, ¿verdad?, y los medios para la justicia, pero estoy hablando de la definición. Ahora, aquí puede surgir una pregunta. Bueno, antes de ver eso, aquí puede surgir una pregunta, y es la siguiente. ¿Cómo es que Dios puede hacer esto si Proverbios 17:15 pareciera que nos presentara que Dios quebranta su propia justicia? No, vaya conmigo allá, Proverbios 17:15. Estoy hablando de la definición. Tengo todavía unos minutos, estoy tratando de respetar el tiempo, pero también me gustaría que eso quedara claro. Proverbios 17:15, a ver si lo puede ver conmigo.
Proverbios 17:15. La pregunta es, si Dios es el único que puede no declarar a alguien responsable de la maldad que es responsable, Dios puede contar a alguien justo a pesar de que es pecador, Dios puede declarar a alguien inocente a pesar de que está condenado, lo que vimos en Romanos, que toda boca se cierre, todo quede bajo condenación. Si Dios puede hacer eso, la pregunta sería, ¿estaría Dios contradiciéndose con lo que dice Proverbios 17:15? ¿Está conmigo? Dice, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. ¿Estaría entonces Dios quebrantando su propia justicia al impartir justicia a los impíos? Bueno, vea otra vez conmigo lo que dice Romanos capítulo 5. La respuesta, como dicen por ahí, está en la Biblia. Romanos 5:1, yo te voy a dar otro pasaje. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe. Hermano, lo que estoy tratando de decir es que el ser justificado no significa que es como si yo nunca hubiera pecado, que ya no voy a pecar. En otras palabras, la justificación no es un asunto de la relación entre Dios y el pecador. No se ocupa de lo que yo haga o deje de hacer, porque el único que declara o que cuenta o que no hace responsable al ser humano de su pecado es Dios. Dios no se contradice y por eso dice 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, y note eso, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a hablar, ¿verdad?, de eso un poquito más adelante en las siguientes sesiones que primero Dios podamos tener, pero note lo siguiente. También pudiéramos preguntarnos, aún a pesar de que yo peco de vez en cuando, o bueno, lo podemos, si somos honestos, vamos a decir que lo hacemos muy seguido, o de que he sido incapaz de dejar de pecar, ¿cómo es posible que Dios me declara justo? ¿Cómo es que Él puede? Bueno, porque Él es Dios. Y otra vez, no está relacionado, no está vinculado con lo que nosotros hacemos. Gloria a Dios por ello, porque si fuera, hermanos, estaríamos perdidos. Está vinculado a la obra perfecta del Cordero inmolado en una cruz que derramó su sangre preciosa y después fue sepultado y resucitó al tercer día, y esa es nuestra esperanza. ¡Qué maravilloso! No tiene otra vez nada que ver con la justicia a la que nosotros estamos acostumbrados, ¿verdad?, a mencionar en nuestro diario vivir. Pablo, hermanos, predicaba, note esto, Pablo predicaba la justificación por la fe en Cristo, y sin embargo también nos detalla en Romanos capítulo 7, si puede ir conmigo allá, esto lo que acabo de mencionar, de que, bueno, si sigo pecando, entonces o voy a seguir pecando. ¿Cómo es que funciona la justificación? No olvide esto, la justificación no funciona, no se desarrolla en relación con lo que yo hago, con lo que me desenvuelvo. Ahora, no estoy diciendo que tenemos que, como dice, ¿verdad?, abundar en el pecado para que la gracia sobreabunde. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que esa obra que Dios ha hecho le pertenece a Él solamente. Si nos pertenece, es como la salvación, si nos pertenece a nosotros estaríamos perdidos. La perderíamos, ¿verdad?, si la hubiéramos ganado. Bueno, dice capítulo 7, si está conmigo, Romanos capítulo 7, dice del verso 7, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley del pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento, que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Y eso, hermanos, hace mucho énfasis cuando llega a la conclusión del versículo del capítulo 7. Voy a llegar ahí un momento más. Dice, luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Si usted ya se perdió, y espero que no, lo que Pablo está diciendo
es lo que Dios ya hizo, no cambia por lo que yo estoy haciendo. Eso no influye en la obra que Él ya hizo. Lo voy a resumir lo que he mencionado. Él decidió contarme como justo. Él decidió no hacerme responsable de mi maldad. Él me marcó como inocente. Y dice, y a pesar de que mi naturaleza me lleva al pecado, dice, Él ya hizo una obra que mis acciones no pueden cambiar. ¿Sí me está siguiendo? Y vea eso, por favor, dice, versículo 16. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí esto es en mi carne. La naturaleza pecaminosa con la que todos nos quedamos, nuestra vieja naturaleza. Dice, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero el no hacerlo, hablando de la naturaleza espiritual que hemos heredado de Cristo, la que nos concede una nueva vida. Dice, porque no hago el bien que no quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y note, por favor, hermano, esa expresión maravillosa. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley. El mismo Pablo está diciendo, Dios me encontró en el camino a Damasco, y lo que era imposible, lo que yo estaba tratando de hacer en mis fuerzas, desarrollando mi religión a través de mis obras, pensando que estaba haciendo lo correcto, dice, Dios me dijo, estás perdido, estás condenado. Y ahora el único que podía declarar justo a Pablo era Dios. Por eso él se expresa, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. La respuesta está en la Biblia. Él mismo respondió la misma pregunta que presentó. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Hablando de los efectos que el pecado hace en la carne, lo que la naturaleza domina, pero aún más interesante para nosotros, hermanos, cuando hablamos de la justificación bíblica, lo que la Biblia define como justificación otra vez está relacionado con la declaración que Dios hace de no culpar a alguien de maldad, aunque es responsable, de contar a alguien por justo, aunque es un impío, y además de poder presentar y declarar a alguien justo, sin importar o sin depender, más bien, sin depender de la obra interna o aún de la obra externa que la persona pudiera hacer. Cuando uno lee este pasaje, no debería de dejar a un lado quién era Pablo. Uno diría, ¿cómo un hombre tan religioso podría decir que estaba batallando con su carne? Pues sí, estaba batallando. ¿Cómo el cristiano aún batalla con su carne? No sé usted, pero yo batallo. Batallamos con nuestra carne. Pero ¿sabe qué, hermano? Eso no anula, eso no tiene ningún efecto en la obra que Él ya ha hecho de declararnos justos. La justificación entonces, a través de la Biblia, es la obra que solamente Dios puede hacer sin depender directamente de lo que el hombre internamente o externamente pudiera hacer. Le invito a inclinar su rostro, vamos a orar, vamos a dejarlo aquí por esta ocasión. Señor, gracias te damos. Qué maravilloso poder recordar tu palabra. ¿Cuánto peso podría tener en nuestra forma de vivir? ¿Cuánta gratitud pudiera irradiar de cada cristiano al saberse que es culpable, al saberse que es impío, al saberse que estaba condenado? Pero sin esperar ningún cambio interno, aunque vamos a hablar de los elementos en otro tiempo, hemos visto que a través de la fe en Jesucristo, sin obras inmediatas, tú eres el único que puedes declarar al impío, al perverso,
al asesino, al homicida, al maldiciente, lo puedes declarar inocente. A esa misma persona no le hace responsable de su culpa, porque esa obra es puesta y es cargada en la persona preciosa del Cordero inmolado que sufrió por nosotros en la cruz. Gracias, Señor, por amarnos. Gracias porque aunque no merecemos la justificación que está en tu palabra y la justificación que tu palabra enseña, tú nos la has concedido. Gloria a tu nombre, porque ahora podemos encontrarnos delante de ti, también un resultado de nuestra vida en paz, y gozamos de una relación contigo. Que esa verdad pudiera ser mella, pudiera taladrar, golpear nuestro corazón y llevarnos a vivir una vida diferente, una vida que marque la diferencia en un mundo que cada vez está más enfocado en las cosas materiales, y aún los creyentes se están perdiendo en una vida desenfrenada, en un mundo que está contaminado. Quédate con nosotros, ayúdanos, y te rogamos, Padre, que si algo va surgiendo en el desarrollo de la enseñanza, podamos estar dispuestos para aclarar las dudas y sobre todo presentar tu bendita palabra. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Quédate con nosotros. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias.